Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la clase de módulo 5 de hoy. Vamos a trancar el día otra vez, como dicen, adelante de las noticias, ¿no? Anoche estaba leyendo noticias esta mañana y el mercado, digamos, las noticias en general sorprendidas por la caída del mercado, lo declaran ayer uno de los peores inicios de año de la bolsa, etcétera, etcétera. Digo, pero igual es la sorpresa, ¿no? ¿No? La razón por la que yo siempre les digo, y un mandamiento es nunca sigas el mercado por las noticias, porque las noticias tienden a ser, ¿cómo les diría yo? Manipulativas en el sentido de que son muy ingenuos, ¿no? O sea, las noticias lo que hacen es cacarear lo que viene pasando y siguen cacareando hasta que finalmente se sorprenden y no, ahora cambió todo, y entonces empiezan a hablar de lo contrario. O sea, rara vez las noticias realmente anticipan cosas como la que nosotros anticipamos en estos días. Y eso es uno de los puntos que yo siempre he insistido, porque hay un mandamiento que dice nunca operarás por noticias, ¿no? Porque la noticia siempre te va a llevar al punto de falla, ¿no? Porque la noticia es otra vez, es sensacionalista, busca decir lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente lo que la gente necesita escuchar. O sea, como tú le dices al mercado que viene creciendo, 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 no, ahora el mercado va a caer. Pocas veces tú escuchas de una noticia algo serio como esto, donde quizás uno encuentra a veces este tipo de información es más con los analistas serios, que no son tantos, pero bueno, cuando son serios y son objetivos y no están sesgados, pues vale la pena quizás escuchar y compartir esas ideas o opiniones. Pero usualmente, miren, los trendsetters, los grandes, los influencers grandes, digamos, de la bolsa, que tienen intereses, como insisto siempre, hablo mucho de Cathy Wood y de Warren Buffett porque son los más conocidos, no porque tengan nada particular en contra o favor de ellos, simplemente por el reconocimiento que tienen y para hablar de ambos géneros que me parece interesante, porque Cathy, digamos, es un perfil agresivo, es un perfil diferente, digamos, que el perfil que Berkshire Hathaway ha tenido digamos, Warren Buffett bueno, ahora ya no tanto, ya no está, digamos, su colega de toda la vida, ¿verdad? Que crear un perfil de compañía muy robusto, muy sólido, pero con un estilo bastante diferente a otros, ¿no? Que son más arriesgados, más radicales en sus posiciones hacia el futuro. Entonces, bueno, me levanté así diciendo, bueno, qué bueno que las noticias ahora están como que diciendo lo que nosotros veníamos planeando y haciendo, ¿no? Y eso me contenta mucho porque me permite mostrarles a ustedes la importancia de poder confiar en lo que nosotros analizamos y en las herramientas que ustedes tienen para analizar lo que está pasando en el mercado y de la importancia que tiene siempre entender tu contexto, ¿no? Porque más allá de los movimientos de la bolsa, uno debe circunscribirse primero a un contexto más amplio, ¿no? Y para eso hacemos las revisiones que hacemos del mercado, de los índices y demás, de las zonas de precios, de los movimientos. Revisamos a nivel fundamental, ¿no? Por lo menos cuál es la situación financiera de cada uno de los grandes activos que mueven la bolsa, ¿no? Y hemos hecho un trabajo bastante bueno en estos últimos días de revisar frecuentemente, ¿verdad? Cuáles son los activos sobrecalentados, cómo se ven esos índices, por lo menos los que reconocemos de una manera más rápida, evidente, que son las relaciones de precio con respecto a al equity, pues, las ganancias, perdón, es un índice muy claro, muy sencillo, pero muy poderoso y muy claro de entender. Y esa relación del precio y las ganancias, pues es una forma de poder comparar cómo están unos contra otros. Y el otro índice que a mí, ustedes saben, me gusta mucho, que tiene, pues obviamente un elemento un poco más subjetivo, ¿no? Porque el precio de las ganancias es hard data, ¿no? Data real. El PEC, que tiene ese componente, tiene el otro componente que es, bueno, las proyecciones de crecimiento, ¿no? Y eso también es interesante combinarlo porque, bueno, si las perspectivas son realmente de crecimiento, aun cuando puedan fallar, aun cuando el management de esa compañía que está proyectando ciertos crecimientos pueda no lograrlo o pueda excederlos, ese índice pues nos da una idea de, bueno, el potencial que puede tener el activo, ¿no? Y por eso siempre es bueno estar revisando, sobre todo hoy en módulo 5 que nosotros ya comenzamos a evaluar activos para inversiones de largo plazo en el que, como les digo, la estrategia es conformar una cartera que puede tener una proporción más o menos, como la que hemos hablado, no tiene que ser exacta, insisto, va a depender del perfil de cada uno de ustedes y de los intereses o de para qué quieren este fondo cada uno de ustedes.
Pero digamos, en general un fondo para preservación de patrimonio, crecimiento de patrimonio, ¿no? Con cierto nivel de, digamos, de intención en crecer, tiene una mezcla más o menos de esto, ¿no? 60-30-10, que es la que hemos venido estructurando. Si ya tú estás en una edad más avanzada y tú tienes un buen patrimonio, pues podrías aumentar ese 60 a un 70-80. Si estás más joven, estás empezando tu vida y tienes una carrera y tienes un ingreso que estás comenzando a generar por tu profesión, bueno, podrías tener un perfil un poco más agresivo. Y entonces de repente pues estamos hablando de a lo mejor 40-40-20. Pero lo importante, insisto, para nosotros en este módulo es el proceso de selección de activos y saber en dónde encaja ese activo, número uno. Número dos, aprender a desarrollar esta disciplina de tener presupuestos destinados para cada perfil de activo, ¿no? Porque no es lo mismo el dinero que uno pueda poner en una empresa como Lunar, ¿no? Que la tenemos y la hemos evaluado con alto riesgo, que poner el dinero en Apple, ¿no? Estamos claros que son dos animales distintos, ¿no? En el que uno te va a dar una estabilidad y te va a dar un crecimiento que puede variar, puede subir, puede bajar. Apple viene cayendo fuerte ahorita, pero créanme que se va a recuperar. Y de eso vamos a hablar hoy, de la oportunidad de estas correcciones para ahora aprovechar los grandes del largo plazo, como dónde están las zonas de compra. ¿Ok? Y por el otro lado, compañías como Lunar, como digamos, que cualquiera de innovación, de biotecnologías o lo que sea que queramos traer, importante reconocer que son de alto riesgo, pero que cuando esas compañías la logran, los saltos son gigantes, ¿no? Entonces, por eso es importante crear la cultura de armar presupuestos y respetar. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez, el 10% de, por ejemplo, mi patrimonio, ¿verdad? En este ejercicio que yo simulo de 60-30-10, en el 10% yo estoy dispuesto a perder todo ese 10%. Estoy dispuesto a perder todo lo que está ahí. El 10% de mi patrimonio estoy dispuesto a que se pueda ir. ¿Ok? Estoy dispuesto a que se pueda ir porque mi estrategia dice que si algunos de ellos, o la mayoría, o los que sea que den, con que uno o varios de ellos den, puede superar los ingresos de todo el otro 90%. ¿Ok? Entonces, ahí voy. Y mi manera de verlo es, mira, en mi 60%, que usualmente debería ir en línea con el S&P 500 anual, debería estar creciendo 10-12% anual si estoy haciendo un trabajo, digamos, decente, básico. O sea, en otras palabras, si yo en mi 60% pusiera todo en el S&P 500, en el SPY, ese 60% debería estar creciendo alrededor de un 60, de un 10%, 12%. Bueno, el año pasado creció 24, 22, algo así. Bueno, un año especial, espectacular, y si ustedes se van a la historia de los desempeños del S&P 500, van a ver que pocas veces el S&P 500 llega a ese nivel, ¿ok? Que históricamente su promedio está más hacia los 10-12%. Entonces, en ese 60 yo me cuido. Entonces, ¿qué ocurre en un año normal? En mi peor escenario es, bueno, el 60 logro básicamente el promedio del mercado, 10-12, y ese 10-12 del 60, ¿verdad? Que sería como un 6 del total, me cubre casi que todo el 10% que estoy colocando acá. ¿Me sigue? Por lo cual, el 30 del medio es el que me debería dar el crecimiento de mi cartera en un peor escenario, donde me fue normal en el 60, me fue totalmente mal en el 10, lo perdí todo, digamos, lo perdí todo. Y ese 30, que es una mezcla de compañías que tienen perfiles financieros interesantes, pero con mucho potencial de crecer y mucha volatilidad. Entonces, en ese 30 yo podría estar teniendo ese punto de balanza de sube la cartera de manera importante o se sostiene o en algunos casos pues puede ocurrir que caiga, ¿no? Acuérdense que cuando tú inviertes a largo plazo, las fluctuaciones son inevitables, ¿no? Son inevitables. Si ustedes van a la historia de cualquiera de las compañías más exitosas de la bolsa y revisan la historia de esas compañías, empezando por Apple, Tesla, Amazon, todos los gigantes que ya sabemos cómo fue su historia y cómo fueron sus inicios, es inevitable que tengan caída, ¿no? De hecho, muchas de esas compañías, pues obviamente, cuando la burbuja de la 2008, ¿verdad? De la explosión, la crisis financiera de los Estados Unidos, muchas de esas compañías cayeron de manera importante, pero se recuperaron a una velocidad también importante, ¿no? Y a lo largo de los siguientes años recuperaron su valor, por lo cual
un inversionista que está dispuesto a aguantar en el tiempo va a recuperar su dinero, ¿no? Y eso es otra de las fortalezas que tenemos que desarrollar en este módulo, o sea, la paciencia en el tiempo. ¿No? Muchos de ustedes a veces compran un Lunar o compran y ven que cae, entonces se paniquean y ya quieren vender o de repente sube uno de los activos y está dando una buena ganancia, quieren tomar el profit. Esa, esa, ese impulso de corto plazo hay que comenzar a apagarlo en este módulo. ¿Ok? Y en este pensamiento de inversionista, ¿no? Son dos roles distintos, ser un trader de ser un inversionista a largo plazo. Son dos animales distintos, dos maneras de operar diferentes, dos mindsets diferentes. Lo cual le agrega, bueno, la complejidad de aprender a separarnos el rol de trader, cortoplacista, rápido, velocidad, dinamismo, del rol de inversionista, que es el rol de el tiempo. El tiempo y el efecto compuesto, ¿verdad? El interés compuesto, son los grandes aliados del inversionista. ¿No? Y si ustedes aprenden a dominar el tiempo y el interés compuesto, no hay forma de que no generen un patrimonio enorme en el futuro, ¿no? Gran parte digamos, una buena parte de mi patrimonio personal, ¿cómo fue formado? Fue con el tiempo, ¿no? Y muchos de ustedes probablemente también pasaron por eso, que comprábamos una casa en mercados que estaban en crecimiento y esa casa tú no la comprabas para venderla al día siguiente, ¿verdad? Pero ¿qué hacía uno? Por ejemplo, yo cuando empecé en Venezuela, que en Venezuela había una inflación, había un proceso inflacionario importante a lo largo del tiempo, pues tú al invertir en una casa, estás protegiendo el valor en el tiempo de tu dinero, digamos, en esa época en mi moneda bolívares, entonces tú los bolívares que los ponías en una casa, antes del chavismo, ¿ok? Estoy hablando antes del chavismo. En una casa, pues en el tiempo iba aumentando su valor, la vendías, tenías un poco más de capital, comprabas una más grande, volvía el proceso y así ibas aumentando tu patrimonio en un mercado inflacionario, ¿no? Pero fíjense en ese mismo ejemplo, cuando pega el tema político, sin tener que entrar en el tema de detalles política, ¿verdad? Pero cuando pega el tema político en un país y cambia el mercado, pues esas propiedades que estaban en Venezuela perdieron valor de manera absurda. Y mucha gente pues decía, bueno, ¿qué hago? Mi casa valía, va a decir, $1 millón y ahora vale $200.000. ¿Qué hago? Hubo personas que estaban desesperadas, no tenían dinero, tuvieron que vender. Otros dijeron, lo dejo ahí y me olvido de ese dinero, sigo mi vida y lo dejo. Bueno, a lo largo del tiempo, esas propiedades han ido recuperando valor y aún con el cambio político, pues a lo largo de los años, la misma economía bajo un nuevo sistema te puede llevar a eso. Entonces, en el mercado de valores sucede algo similar. Hay que reconocer en qué momento ciertos sectores o activos son los que hay que comprar pensando en largo plazo, porque son los mercados que están llamados a crecer versus cuáles son los mercados donde es mejor salir. ¿Okay? En el caso de mi país, yo tuve, digamos, la visión de salirme temprano del mercado porque yo tenía experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, padres inmigrantes cubanos en donde en su país le quitaron todo. Entonces, cuando yo vi que venía un cambio político y yo venía creciendo en mi país, comprando apartamentito aquí, empecé chiquitito, mediano, un poco más grande, cuando vi eso, decidí salirme del mercado, saqué mi dinero, lo puse fuera del país y seguí trabajando. Y gracias a eso pude evitarme el golpe de una situación que ya yo estaba empezando a ver, ¿no? En la bolsa es otra vez lo mismo, ¿no? Ustedes cuando ven industrias que pueden estar ya decadentes, que pueden estar ya cayendo, pues si nos fue muy bien en el pasado, no quiere decir que nos va a ir bien en el futuro, ¿no? Los que creían que, por ejemplo, un blockbuster iba a seguir, se llevaron el gran chasco cuando no decidieron cambiar, ¿no? Compañías que fueron líderes en tecnología como IBM hoy no lideran las tecnologías en el mundo, ¿no? Entonces, son cosas que tú tienes que poder ver. Nosotros en este curso, en el módulo 5 hemos hablado mucho de tres grandes tendencias, que es las que yo considero van a ser el terreno fértil para crecer, por lo menos van a ser sectores que van a crecer, los jugadores que van a estar dentro, veremos quiénes son los que tienen mayores probabilidades de crecer en ese terreno fértil. Pero hemos visto tres grandes tendencias, ¿no? Y las voy a repasar para los que no la hayan anotado todavía. Uno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del genoma humano. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con esas tecnologías eh, donde se está trabajando en la cura permanente del cáncer o en diagnósticos tempranos o se está trabajando en evaluar cómo extender la vida humana
e incluso llegar al punto de curarla, ¿no? Donde nos volveríamos inmortales. Y esto está por verse si lo vamos a lograr, pero si no llegamos a la inmortalidad, eh, no sabemos si va a poder ser posible o no. Lo que sí estamos seguros es que el tiempo de vida del humano puede extenderse y mucho, y mucho. ¿No? Hay estudios que ya muestran cómo se puede extender hoy con ciertas, digamos, nutrición, etcétera, y medicamentos y tratamientos, etcétera, se puede lograr extender la vida de un ser humano. Y eso tiene un valor, ¿no? La cura del cáncer tiene un valor, la cura de digamos, de enfermedades que son degenerativas, enfermedades que hoy no tienen una cura o te dañan tu calidad de vida, pues al revertirla, pues eso tiene un impacto gigantesco. Ya Elon Musk está hablando de implantar el primer chip que puede ayudar a revertir la ceguera de nacimiento. Vamos a ver si lo logra. Pero son cosas que tú dices, bueno, si eso ocurre, pues eso es un terreno que va a seguir en crecimiento porque el haber abierto todo el sistema, nuestro ADN completo y poder leerlo completamente y ahora estar interpretándolo, es crear un manual detallado del cuerpo humano. Y eso tiene un valor enorme en crecimiento. El segundo gran, digamos, bloque es la inteligencia artificial y todas las aplicaciones alrededor de ella, ¿no? Y eso pues hay jugadores que ya están claramente identificados para ese juego y hay jugadores nuevos que potencialmente pueden entrar a la arena y crecer de manera rápida en ese gran segmento nuevo que se está desarrollando. Y el tercero, pues que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de blockchain y que tiene que ver una parte con cripto, pero otro tiene que ver con la tokenización de las cosas, ¿no? Y la tokenización no es más que poder dividir cualquier activo que tú quieras. De hecho, nosotros en la bolsa muy pronto vamos a estar operando no con acciones, sino con tokens de compañías. Y nuestro trading será base a tokens. Ya eso en algún momento va a ocurrir y nos adaptaremos a eso y seguiremos trabajando, digamos, en función de lo que nos traiga el mercado en eso. Pero esas son las grandes, grandes tendencias que por ahora van a marcar el futuro. Yo pienso que en 20 años probablemente o un poco más vendrá otra que es ya la conquista del espacio y que con estos primeros pasos que está dando pioneros como un Elon Musk y demás con el proyecto Marte, bueno, están empezando a abrir otro terreno que va a ser interesante cuando encuentren, yo les diría, la aplicación económica del mismo, ¿no? Es decir, la explotación de minerales en otros planetas, que pueden ser minerales que hoy aquí no existen y que podrían dar soluciones a el tema de las baterías, por ejemplo, el litio, conseguir algún mineral o algo que reemplace al litio y sea mejor, más eficiente. Bueno, todo ese tipo de oportunidades pudieran venir, ¿no? Y por eso, en la parte, digamos, de la conquista del espacio, ahora se está abriendo una oportunidad y por eso yo tengo una empresita ahí que se llama Lunar, como un primer piecito para ver qué pasa. Estoy testeando un poco cuál es el avance y cuál es el impacto que puede tener este tipo de compañía, porque son, bueno, tendencias, ¿no? Y es donde uno quiere ubicarse. Y luego está, bueno, ¿dónde quiero mantenerme dentro de lo que no va a desaparecer? Y ahí yo les digo, miren, la forma más sencilla de ustedes escoger activos de sostenimiento, digamos, de largo plazo, de cosas que tú dices, bueno, yo pongo mi dinero ahí, puede que no gane mucho, puede que no se mueva mucho, pero yo sé que eso va a seguir existiendo, esa compañía. Bueno, tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Todo lo que es alimentación, compañías que trabajan en alimentos, etcétera, pues son compañías que claramente van a continuar teniendo espacio. Es un mar rojo, no sé si han leído el libro Blue Ocean Strategy, pero un mar rojo es cuando hay muchos competidores ahí jugando y un Blue Ocean es cuando hay pocos y es algo nuevo, ¿no? Por eso las tres que le hablé antes es más, todavía está en una etapa de Blue Ocean, aunque ya hay jugadores, pero es tan grande la oportunidad que todavía sigue siendo un Blue Ocean. Y ya lo que es un mar rojo, un océano rojo, son los mercados, bueno, saturados con jugadores, pero hay grandes jugadores que están ahí y que van a seguir estando. O sea, un Nestlé va a seguir siendo una compañía que por muchos años continuará teniendo una presencia mundial, ¿no? El mismo Coca-Cola, que tiene un producto que, digamos, es polémico por el tema del azúcar y demás, sigue teniendo relevancia dentro del consumo humano porque a los humanos nos encanta la Coca-Cola. Entonces, pues tomaremos Coca-Cola cero, Coca-Cola whatever, Coca-Cola tal, pero es parte de nuestras vidas. Y esas empresas pues podrán seguir y si ustedes quieren colocar dinero en un mercado que tiene un nivel de seguridad bastante alto, puede tener sus fluctuaciones, pero ustedes saben que ahí va a seguir, no va a quebrar,
o difícilmente va a quebrar, bueno, hay un montón de empresas donde se puede colocar también plata. ¿Ok? Bueno, con esa introducción lo que quiero llevarlos es a que vayan ustedes mismos, ¿no? Y una recomendación final sobre el tema de cómo ustedes, mi sugerencia para ir armando un portafolio, siempre traten de ubicar compañías que ustedes conozcan, negocios que ustedes puedan entender al menos, conocer como consumidor, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo de Apple. Yo Apple puede fluctuar la acción, pero yo sé que Apple va a seguir porque yo, para que me quiten a mí el sistema de Apple de mi vida, es difícil. Puede venir Huawei con un super mega teléfono más barato que Apple, pero le va a costar un riñón a Huawei convencerme a mí de salirme de mi ¿no? ecosistema de Apple. Le va a costar un riñón. Entonces hay un mercado claramente muy leal a este tipo de compañías, marcas, y hay otros que son más susceptibles al precio y se irán con ellos. Pero la realidad es que Apple podría sufrir en el corto, mediano plazo por la competencia, pero Apple es una compañía tan grande, tan fuerte, tan diversificada en muchos de sus negocios hoy y que va a seguir diversificándose hacia lo largo del tiempo, que está llamada a seguir creciendo y a tener un rol en el futuro.